posible que este paciente tenga un contexto de una enfermedad isquémica de fondo y que dentro de ello probablemente sí o no ha hecho un trastorno de la conducción completa. ¿Y aquí? ¿Qué hay ahí? Otra vez, sí, ritmo sinusal o no sinusal, frecuencia cardíaca, PR, QRS, QT, morfología de la onda P, morfología del QRS, morfología del segmento ST y de la onda T. Así de fácil. Frecuencia cardíaca. ¿80? No. Un poquito menos. Casi 75, 78. ¿Qué hay en el electrocardiograma? ¿Normal? ¿Anormal? ¿PR está normal? ¿Qué dicen? ¿PR está normal? No llama mayormente la atención, está dentro de casi los 5 cuadraditos, o sea, sí o sí está menos de 200. No tengo un dedo largo para decir otra cosa, pero de ahí PR que está delante de todos los QRS. ¿QRS tiene alguna alteración? ¿Usted? ¿Qué hay en este electrocardiograma? Hay P negativas. ¿P negativas? P negativas. P. ¿P? En D3. A veces puede ser negativo y también. ¿No hay como profundo? ¿El ST cómo está en algún sitio? ¿Le llama la atención? ¿El ST está alterado? ¿Dónde? ¿B2, B3? ¿Qué pasa con ese ST? No. Podría ser, ¿no? Lamentablemente la línea isoeléctrica está ligeramente alterada, no está línea, entonces sí, podríamos aceptar un pequeño supradesnivel aquí y aquí, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Qué más les llama la atención aparte de eso? Si este paciente acude y les dice he tenido 2 episodios sincopares, ¿lo dejan pasar? B5. Sí. En B5 otro. ¿Cómo es la morfología del QRS de B1 a B6? Va aumentando. Va aumentando. Tiene que ir creciendo. De B1 hay más en B2, B3, B4 y decrece ligeramente B5, B6. ¿Cómo está la morfología del QRS ahí? Decreciendo y luego aumentando. Normal. Aquí casi no existe onda R. Acá parece que es una Q en realidad y aquí hay una R mínimamente embrionaria. Aquí empieza recién a aparecer onda R, en B4, B5 y en B6 aparentemente. ¿Qué le sugiere eso? CQ, pues. ¿Qué es eso? ¿Nani? ¿Es normal? No. ¿Qué es? ¿Cómo la secuencia de un evento isquémico en el tiempo? Necrosis. O sea, Con toda la Q. isquemia. En el episodio agudo hay alteraciones, ¿no es cierto? Ya sea de supradesnivel o de infradesnivel. Luego, ¿qué ocurre? Si es supradesnivel, los que hayan visto la evolución de ese paciente que vimos en la práctica, esa onda T que inicialmente ya se supradesnivelado, la onda T empieza a decrecer, se empieza a invertir, pero
medida que pase el tiempo, esa T invertida vuelve a hacerse positiva. Entonces, este tranquilamente puede ser el pasado vergonzoso de un paciente que tenía un problema isquémico antiguo. ¿Y por qué lo traigo? Porque estas escaras que quedan como secuela de un evento isquémico antiguo pueden ser causa frecuente de arritmias, y de arritmias importantes que inclusive pueden presentar episodios sincopales. La verdad le he traído este electrocardiograma a propósito, ¿no? Un poco para que ustedes vean que hay, no necesariamente van a ver la secuencia, sino por ejemplo esto puede tranquilamente ser una zona inactiva, un infarto antiguo que también puede predisponer a zonas de problemas isquémicos. Y aquí Fibrilación ventricular. O taquicardia ventricular. taquicardia ventricular. Debe ser más ancho. Sí, eso es normal. Como ven, básicamente la clase esta tenía que ver muchísimo con conocimientos de electrocardiografía, ¿no es cierto? A ver, ¿qué opinan? ¿La lista? Sobre todo para los que se están durmiendo o están atrás chateando. ¿Y esto? Otra vez, ¿es sinusal o no es sinusal? Es sinusal. ¿Quiénes dicen que sí? ¿Quiénes dicen que no? Antecede un QRS. Sí es sinusal. Sí, ¿Cómo está el sinusal. PR? Entonces es Normal. taquicardia ventricular. ¿O ya? No, ¿Cómo está el QRS? normal. Está ensanchado, parece. PR está normal, ¿no es cierto? ¿Están todos de acuerdo? Sí es sinusal porque existe onda P que precede a todos los QRS, los RR son constantes, entonces definitivamente es sinusal. Es negativo en ABR, la onda P es negativa en ABR, ninguna duda. Es sinusal. ¿Ok? Entonces PR, perdón. Entonces PR no queda ninguna duda, aquí vamos a ver dónde podríamos verlo acá. De hecho, menos de 5 cuadraditos, menos de 200 milisegundos, PR corto tampoco no parece. ¿Cómo es el QRS? Si lo vemos aquí, a ver dónde empieza. Creo que aquí empieza exactamente en la rayita. ¿Cuántos cuadraditos para acá? Más de 3, casi 4 cuadraditos. ¿Eso es normal? No. ¿Qué es entonces? QRS ensanchado, complejos ventriculares. ¿Taquicardia ventricular? Levanten la mano los que dicen taquicardia ventricular. No saben, no opinan. Si es ritmo sinusal, ¿cómo va a ser taquicardia ventricular? ¿Qué cosa es esto? Taquicardia supraventricular. La frecuencia está alrededor de 100. Bueno, sí, está en el límite de taquicardia. ¿Qué cosa es esto? A ver, chicos del Hipólito, yo les he dicho esto. ¿Qué es esto? Cuando el QRS esté ensanchado, pensamos en dos cosas. La primera es, o es un complejo ventricular, o es un trastorno de la conducción de rama. ¿Y este qué bloqueo de rama es? ¿Derecha? Es izquierda, pues tiene la morfología de, miren, la R no está muy mellada, pero es la morfología clásica de 5B6 de un bloqueo de rama izquierda. Yo pensé que el problema íbamos a tenerlo en esta parte, que era lo que quería que precise. A veces en el contexto de un bloqueo de rama vamos a encontrar supradesnivel del ST, como estamos viendo acá. En realidad, este es un electrocardiograma que no necesariamente va a presentar un episodio sincopal, pero lo que yo quería que lo descubran es que este electrocardiograma no se les puede pasar. Porque muchos, por ejemplo, síndromes coronarios agudos vienen con un electrocardiograma de estas características y ese paciente tiene que pasar a la sala de hemodinámica como si fuera un ST supradesnivelado, ¿ok? O sea, no se les puede pasar este diagnóstico, es un bloqueo completo de rama izquierda de las de X. Yo lo que quería traerles es un poco para que se confundan con este supradesnivel del ST que usualmente se asocia al bloqueo de rama izquierda.
¿El bloqueo de rama izquierda per se puede producir episodio sincopal? No. Pero si el bloqueo de rama izquierda está en el contexto de un síndrome coronario agudo, probablemente sí, porque se puede asociar a arritmias importantes y presentarse con un episodio sincopal. O sea, esto no se les puede pasar. Mañana es el último día de clase y el lunes tienen el examen. Ok, ¿y acá? Pensé que íbamos a correr más rápido, ¿eh? Igualito, siempre que lean lo mismo, ritmo sinusal, no ritmo sinusal, frecuencia cardíaca, RR constante, PR, QR, CQT. ¿Qué es esto? Hay una prolongación. ¿Qué es esto? Bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo MOVIX 1. ¿Por qué? Porque hay Porque el PR está alargando. Exacto. Miren el PR cómo se va prolongando, gradualmente se va prolongando y de pronto hay una onda P que no conduce y otra vez PR se prolonga y otra vez una onda P que no conduce. En realidad estos no son, el bloqueo AB de segundo grado usualmente es raro que curse como episodios sincopales, pero insisto, la idea es que ustedes puedan reconocer los cuadros, ¿ok? Entonces, como ven, el electrocardiograma es sumamente importante conocerlo. Si no se lee el electrocardiograma, pues entonces no voy a poder hacer ningún diagnóstico. Yo pensé que lo íbamos a pasar de voladita nada más. Y luego tenemos el Holter, como ya hemos hablado, y todos los otros registros que ya hemos comentado. Si yo estoy sospechando otras patologías, pues tengo definitivamente a mano los otros exámenes auxiliares, como la prueba de esfuerzo, el electrocardiograma, etcétera, etcétera. Como les dije hace un rato, la sensibilidad del Holter no es muy buena. Para aumentar la sensibilidad siempre y cuando el paciente presente síntomas durante el periodo de observación o durante el periodo de grabación. Esta es una casetera antigua ya de Holter. La idea es registrar el electrocardiograma a través de un sistema de grabación. Tiene patrones determinados para colocación de los electrodos y el paciente debe de ir con esto por lo menos 24 horas. No hay ninguna contraindicación al respecto, no hay mayores problemas que el Holter pueda presentar en el electrocardiograma. Pero miren, por ejemplo, esta es una causa muy frecuente de síncope, las famosas paradas sinusales. Que en el tiempo que vengo llevando cardiología, yo recuerdo una de las paradas más largas que he encontrado de una paciente que tenía episodios sincopales y ansiedad de recuperación, 8 segundos de parada sinusal. Entonces acá, por ejemplo, 5 o 4 segundos. Entonces, estas son las causas frecuentes en ancianos de episodios sincopales, paradas sinusales, bloqueos a nivel no sinusal. Y aquí, rápido nomás, acá ya tienen las flechitas, onda P, P que no conduce, P, QRS, ¿qué es? Bloqueo AB de segundo grado tipo MOVIX 2, en un contexto de un patrón de bloqueo de rama derecha. O sea que las preguntas de síncope no van a ir a decir qué etiología de síncope, sino vamos a ir a los casos clínicos, ¿ok? Listo, ¿y esto? ¿Quién me podría definir qué es esto? Arriba y abajo. Es otra causa frecuente también. Este es un trazado de Holter. Este es un trazado de Holter. Y es derivación de 2, de 1 y B5. ¿Qué les parece arriba? Otra vez, ritmo sinusal, no ritmo sinusal, P, PR, QRS, QT, frecuencia cardíaca, lo mismo. Lo mismo. ¿Sinusal? No sinusal. ¿Qué es entonces? Es una fibrilación auricular. Arriba, ¿cómo se describe? Fibrilación auricular con respuesta ventricular alta, porque la frecuencia cardíaca está mucho más allá de 100 por minuto, ¿de acuerdo? ¿Y abajo? ¿Y abajo? ¿Es sinusal o no es sinusal? ¿Es constante o no es constante? QRS estrecha, QRS ancha.
constante? No. QRS ancho, QRS estrecho. QRS estrecho, ok. Es el mismo paciente. Es el mismo caso. Lo que ustedes están viendo aquí es, a veces es medicamentos y a veces no también. Lo que ustedes están viendo aquí es las ondas F minúsculas de fibrilación, ¿no es cierto? Que se ven esas onditas así que acá se ven muchísimo más claras por la frecuencia cardíaca. Entonces, este es un paciente que ya se define como el síndrome taquicardia-bradicardia, episodios sobre todo en el contexto de fibrilaciones auriculares que de pronto el paciente les hace frecuencias altísimas y luego les hace pausas tan largas como esta o bradicardias importantes. ¿Qué tratamiento le doy? El paciente me va a presentar episodios sincopales, ya sea por la taquicardia excesiva o por la bradicardia excesiva. ¿Le doy antiarrítmicos? No, primero No puedo darle antiarrítmicos, voy a exacerbar la bradicardia. ¿Le doy algo para subir la frecuencia cardíaca? Tampoco. Estos pacientes son tributarios de marcapasos. ¿Okay? Pero es una causa también frecuente de episodios sincopales, gustados presincopales, el famoso síndrome taquicardia bradicardia. Doctora, ¿es lo mismo que el síndrome no enfermo? Prácticamente, pero a veces la gran mayoría de los casos es en el contexto de una fibrilación. Si es así, ya no es nodo enfermo necesariamente. Aquí, rapidito nada más, ya estamos terminando, creo. No, me he extendido más de batería. Acá, mire, estamos viendo en B1, hay un patrón de bloqueo de rama derecha, hay una P aquí, una P acá, probablemente aquí otra P, otra vez dentro de lo que es un bloqueo auriculoventricular de tercer grado, pero aquí también tendríamos que resaltar no solamente el patrón de bloqueo de rama derecha, sino la presencia de extrasístoles ventriculares aisladas. Ya un paciente con bloqueo de tercer grado, probablemente capaz. Esta es una paciente que trabajaba en el hospital, le debió borrar el nombre, pero trabajaba en el hospital en el área de limpieza y la señora, una mujer de 40 y tantos años, venía por episodios de dolor torácico. Lo poco que he podido rescatar de una computadora que se me extravió es este trazado. Miren ustedes, una paciente que hace bradicardia, una extrasístole ventricular y de pronto hace una taquicardia ventricular con morfología diferente. Casi un fenómeno de RT. Y esta chica tenía una barbaridad de así episodios de fibrilación, era un compendio de arritmias, ¿no? Pero como miren, el Holter nos sirve para precisar. Probablemente hay episodios en los que solo son tan cortitos que el paciente probablemente no pueda hacer. A veces, como una alternativa de evaluación diagnóstica, también podemos hacer el masaje del seno carotidio. Mucho cuidado en pacientes mayores, obviamente por la aterosclerosis, porque al ser exhaustivos haciendo el masaje podemos provocar más bien embolizaciones. Y esta prueba es positiva si es que va a reproducir los síntomas de asistolia más de 3 segundos. Obviamente voy a hacer eso con un monitoreo adecuado del paciente, un monitoreo electrocardiográfico continuo, y entonces la prueba va a ser positiva si reproducimos, como les digo, una asistolia de mayor de 3 segundos o si hay una disminución de la presión arterial más de 50 milímetros por segundo, o si se reproducen los síntomas. ¿Qué significa esta prueba? Que hay una hipersensibilidad del seno carotidio y probablemente los episodios sincopales se deban a este episodio. Ahora existen otras pruebas, además del electrocardiograma, el Holter y todo lo que estamos viendo, que son las pruebas de ortostatismo. Existen pruebas de ortostatismo activo y otras de ortostatismo pasivo, como la prueba de la mesa basculante o el TIL test. ¿Qué se hace en el ortostatismo activo? Lo que se hace es al paciente se le hace levantarse bruscamente después de haber estado descansando unos minutos, 3 o 5 minutos, y lo levanto bruscamente y estoy monitoreando, además de su electrocardiograma, estoy monitoreando también su presión arterial. La prueba positiva es positiva de ortostatismo activo si es que la presión arterial cae más de 20 milímetros segundo la presión sistólica, o la presión diastólica más de 10 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, si hay esa caída brusca, solamente con el hecho de haberle levantar al paciente, es una prueba con ortostatismo positivo activo, ¿no? Lo mismo que si la presión cae por debajo de 90 milímetros por segundo y además se reproducen síntomas. En cuanto a la prueba de mesa basculante, esta sí es una prueba en la cual el paciente está pasivo, no hace ningún movimiento por sí solo, y lo que vamos a hacer es una angulación de la mesa donde voy a echar al paciente más o menos a 60-70 grados y voy a tratar de que el paciente tolere el mayor tiempo posible.
¿Cuál es la idea de eso? De que se supone que en esa posición hay menor actividad de la musculatura de los miembros inferiores y puede sensibilizar a que el paciente presente el episodio sincopal solamente con el orsatismo de esa manera. Entonces es una mesa donde inicialmente echo al paciente y luego trato de levantarle entre 60 y 70 grados y mantengo por un tiempo determinado. Mido igual, monitorización electrocardiográfica continua y monitoreo de la presión arterial. Entonces, la paciente está quieta en realidad sin hacer ninguna actividad propiamente. De igual manera, en algunos casos se puede sensibilizar al paciente utilizando nitroglicerina sublingual con la intención de que durante el periodo de investigación se reproduzcan los síntomas por los cuales viene el paciente, ¿no? Lamentablemente existen muchos protocolos al respecto y eso hace que no tengamos una respuesta concreta definida a este tipo de pruebas. Tiene baja sensibilidad para el neuromediado, nos va a servir más en otro tipo de síncopes. Y lo ideal es que estos pacientes vayan no con el primer episodio sincopal, sino cuando ya hayan tenido por lo menos 2 episodios de episodios sincopales, ¿no? El estudio electrofisiológico finalmente básicamente está reservado para los estudios de arritmias, una gran cantidad de episodios de arritmias dependiendo del mecanismo de presentación, sobre todo aquellos que tienen mecanismos de reentrada, por ejemplo, por haces anómalos o problemas de arritmia. Hay una serie de protocolos y pruebas que se pueden realizar durante un estudio electrocardiográfico para tratar de reproducir la arritmia o la zona de producción importante. Y la idea es resolver in situ muchos problemas de arritmia, sobre todo aquellas que pueden ser accesibles a este tipo de estudios, ¿no? Lamentablemente se requiere de mucha tecnología, se requiere la expertise de los electrofisiólogos, entonces no siempre lo tenemos a mano, aparte de que son pruebas bastante caras por el tipo de insumos que se utilizan y por el tipo de sales que se tienen a mano. ¿Okay? Entonces, en cuanto al tratamiento de los estados sincopales, básico pues conocer la causa definitiva. Si no conozco la causa no voy a poder manejar el problema. Y la idea es, cuando no son sobre todo problemas cardiológicos, hay que enseñar al paciente a que aprenda a conocerse en el momento que puede presentar los episodios sincopales, sobre todo los neurovegetativos, y enseñar a que el paciente pueda tener alguna alternativa de manejo sobre sí mismo. En cuanto a las de síncope cardíaco, si bien es cierto son las patologías más graves, pero en realidad si conozco el problema voy a tratarlo, voy a poder tratarlo, a diferencia de los otros episodios sincopales, los neuromediados o los neurovegetativos, en los cuales a veces es difícil definir en qué momento el paciente puede ser susceptible de presentar un estado sincopal, ¿no? Entonces, si es problema cardíaco, pues tenemos a mano ahora marcapasos y una serie de procedimientos que podemos realizar, procedimientos terapéuticos, cirugías o qué sé yo, o fármacos que puedan ayudarnos a solucionar el problema. En cuanto al tratamiento del síncope reflejo, como les habíamos dicho al principio, es el más frecuente, suele desencadenarse por causas concretas, por eso que es importante que el paciente se conozca y ustedes como médicos deben hacer la investigación prolija, qué es lo que precede sobre todo el estado sincopal para que el paciente pueda aprender a conocerse, y en muchos casos hay algunas maniobras que se realizan para evitar que el paciente llegue a presentar el síncope, ¿no? Lo ideal es recomendarle que el paciente haga más ejercicio físico para aumentar el tono muscular y eso también a su vez ayuda con el tono vascular. Había la posibilidad de utilizar drogas, pero no se han demostrado que sean verdaderamente efectivas en la prevención de episodios sincopales, ¿no? Sí hay unas maniobras que podemos enseñar al paciente desde la etiología, por ejemplo la maniobra de contrapresión, que es enseñarle a que el paciente cuando ya empieza a presentar algunos prodromos haga exactamente lo que estamos viendo en la imagen. Entonces a veces dicen que algunos ven lucecitas, otros que ven un poco de cefalea, otros algo de mareos. Si el paciente se va conociendo, puede tratar de evitar que se presente el episodio sincopal, ¿no? Una es esta técnica que estamos comentando, que es realizar la fuerza con los brazos de manera centrífuga y la contracción de los cuádriceps de manera también enérgica para evitar que haya pues, el episodio sincopal. Se puede realizar estas ambas maniobras, ya sea de manera alterna o en realidad el paciente puede elegir realizar cualquiera de ellas. Se dice que tienen una eficiencia más o menos importante en la prevención del episodio sincopal. En cuanto al otro tipo de episodios sincopales, son cada vez más frecuentes estudios de disfunción autonómica primaria y secundaria en sujetos usualmente con enfermedad avanzada o en pacientes que tienen, ya hemos dicho, comorbilidades importantes, ¿no? La idea es corregir la enfermedad a tiempo y prevenir que finalmente produzca tanto daño neurológico que sea episodios sincopales a repetición. Yo creo que con eso más o menos hemos terminado.
Sí, ¿hay alguna pregunta con todo gusto? Pero no deja de izquierda. ¿A quién que se les deje? Sí, por favor.